Siguiendo con las ideas respecto de modificar ciertos paradigmas de los dominios conceptuales a referencia a los dominios técnicos, hay una pregunta o un par de preguntas que son necesarias para replantearse el proceso pedagógico o la presentación que hace un profesional frente a quien supuestamente va a educar. Y ahí tenemos la pregunta de ¿qué justifica la presencia nuestra frente a los que nos van a escuchar si lo que hacemos cualquiera lo puede hacer? En ese sentido, recordamos que desde que apareció Google, casi toda la información que transmitimos está en la Internet. ¿Qué hace la diferencia entonces cuando estás frente a los estudiantes? ¿Estás transmitiendo algo que ellos ya saben o por lo menos ya han escuchado? Y más, bajando un poco más a nivel, ¿cierto?, de la edad de un niño. Un niño pequeño piensa, ¿qué quiere saber de ti? Y eso me lleva a qué es necesario saber. Porque yo parto de la base de que a un niño no le interesa mucho dónde estudiaste o tus posgrados, ¿verdad? Pero sí hay algo que quieres saber desde su espacio, ¿ya? Y en este espacio es lo que se reconoce como la confianza. Un niño quiere saber si puede confiar. Y el punto es, ¿cómo va a confiar en alguien que no confía en sí mismo? ¿Y cómo se genera esa autoconfianza? Bueno, hablamos anteriormente de aquellos conceptos que impiden una educación como práctica de la libertad. Así que la sugerencia es a revisar esos conceptos para acercarse a ese nivel que nos lleva a ganar la confianza de quien queremos educar o enseñar. Desde ese punto de vista, la presencia del profesor se justifica en la medida que, primero, genera un ambiente, segundo, se dispone al análisis de esa información que supuestamente se encuentra en Internet, ¿ya?, o en los textos, para darle un sentido y un significado desde el saber del otro. Esto porque para generar cambios es necesario poseer una capacidad que nos lleve a explicar y que nos permita hacernos responsables del juicio o opinión que emitimos. Poseer un conjunto de distinciones más amplio para no quedarse con los significados, ¿cierto?, que ya teníamos anteriormente, lo que nos lleva a abandonar, ¿ya?, o por lo menos distanciarse de significados y conceptos adquiridos, ¿cierto?, en el pasado. Reconociendo que todo eso nos lleva a un conflicto humano del poder, deber y querer. Puedo cambiar, debo cambiar, quiero cambiar, puedo hacer esto, debo hacer esto, quiero hacer esto. El poder, deber y querer son otros conceptos que nos van a acompañar constantemente. Ahora, ¿puedo cambiar mi forma de hacer clases? Si puedo, debería cambiarlo. Porque si puedo y no lo hago, tal vez es porque no quiero. Esto es elemental del punto de vista de que los niños tal vez tengan el derecho, por el acto de ser niños, de estar en el espacio del querer. Porque están aprendiendo el deber, que es un nivel superior, y el poder, que tiene que ver con la capacidad de tomar decisiones o realizar ciertas acciones. Pero en el caso del profesor, en el caso ya de una persona que está trabajando a nivel superior, del estudiante que se está formando para ser profesional, debiera tener conciencia de este conflicto humano. No es que te desprendas de esto, sino conciencia de que hay cosas que puedes hacer y cosas que no puedes hacer, cosas que debes hacer y cosas que no debes hacer. Pero en el caso de estudiar, pregunta, ¿puedes estudiar un poco más? Entonces deberías estudiar un poco más. Porque si no haces ese proceso, significa que tal vez no quieres hacer eso y tal vez estamos en el camino equivocado. Junto con ese conflicto humano, en la formación del camino de llegar a ser profesor, o tal vez para cualquier profesión, aparece otro conflicto, que es el conflicto pedagógico. Y estos dos conceptos que están ahí
son del autor Humberto Maturana. Tenemos un libro de ese autor, ¿cierto?, que se titula de esa manera, Formación Humana y Capacitación. Y esto es porque este autor nos dijo hace un tiempo que el problema de la educación estaba en haber confundido estos dos conceptos, primero no haberlos reconocido, y que nos hemos dedicado a capacitar y nos olvidamos un poco de la formación humana. Y la formación humana tiene que ver con los valores y principios que conducen a un ser humano dentro de una sociedad, con sus aspectos éticos y morales. Y la capacitación tiene que ver con el hacer, ¿ya? En el fondo, la capacitación serían algunos instrumentos, ¿ya?, que nos permiten llevarnos a una formación humana. Pero como solamente hemos dedicado a capacitar y hemos dejado de lado un poquito los aspectos valóricos, es que tal vez tenemos este problema en la sociedad de justicia social, de pobreza extrema y de no reconocimiento del otro como legítimo otro, de las culturas, por ejemplo, que son previas a la llegada de los españoles, en el caso, cierto, específicamente de los mapuches, reconocer nuestras culturas ancestrales. Tiene que ver con formación humana, no con la capacitación. Y en educación física, esto es muy marcado. Generalmente estamos capacitando al estudiante de educación física, al profesional, en el hacer deportivo, en el hacer corporal. Y aunque decimos, por ejemplo, que el deporte puede ayudar a desarrollar ciertos valores, lo cual puede ser cierto, no se enfatiza en eso y se espera que aparezcan en forma refleja, ¿ya?, cuando uno tiende a corregir alguna conducta. Desde el punto de vista de esta pedagogía de práctica hacia la búsqueda de la libertad, sobre todo la interior, la formación humana debiera prevalecer sobre la capacitación, ¿ya? Primero está la persona en su ser y después está lo que esa persona es capaz de hacer. Nos lleva a reflexionar sobre la pedagogía, el concepto de pedagogía, que en términos generales, ¿cierto?, es una ciencia, considerada una ciencia de la educación, a través de la cual podemos descubrir y guiar al sujeto hacia la conquista de su autonomía, en relación de una sociedad y cultura determinada. Esto es básico. ¿En qué sentido? Que si no hay autonomía, no hay educación. ¿En qué sentido? Hubo instrucción. Y esto es muy básico porque en nivel de educación parvularia, en nivel infantil, existen esos dos conceptos. Bueno, aquí no está el concepto de autoestima, pero son dos conceptos elementales para proceder a avanzar. Autoestima y autonomía. Porque si constantemente el estudiante depende de mí, entonces no lo he educado, tal vez lo he instruido muy bien, pero siempre depende de mí para tomar decisiones. Y esto hace una diferencia entre pedagogía en y pedagogía de, que más adelante podemos discutir deporte en la escuela, deporte de la escuela, danza en la escuela, danza de la escuela. La pedagogía en, ¿ya?, significa introducir los elementos que conocemos de pedagogía dentro de una disciplina. Pedagogía de es la pedagogía que se desprende de esa disciplina. Y en ese sentido, no es fácil hablar de una pedagogía de la educación física, porque la educación física tiene elementos didácticos pedagógicos diferentes a la pedagogía de matemáticas. Pero ojo, que ahí estamos hablando de la diferencia conceptual de pedagogía en algo y pedagogía de algo.